Qué raro. Bueno, ¿sí me escucha o no? Sí, Sí. profe. Muchas gracias. Bueno, voy a compartirles mi pantalla de nuevo. Y vamos entonces a arrancar. Esta es la primera unidad que vamos a cubrir. Propiedades de los fluidos. Aquí pues lo que pretendemos hacer es describir algunos términos que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso y que involucran algunas ecuaciones, poquitas. Son más que todo algunos conceptos pues fundamentales. Y ver cómo algunas de las propiedades de los fluidos dependen de otras y cómo se pueden medir. Se va a hacer pues como el contenido resumido de esta unidad. Resulta que cuando nosotros hablamos en general de la materia, pues hay tres estados básicos de agregación, que son los sólidos, los líquidos y los gases. Como este curso es de mecánica de fluidos, pues nosotros nos vamos a estar concentrando en los fluidos, entendiendo los fluidos como líquidos y gases, ¿cierto? Para que tengamos esa distinción. Ustedes van a tener un curso más adelante específicamente destinado al manejo de los sólidos. Por eso, digamos, ahí la distinción. Entonces, para que vayamos generando pues como ese marco de referencia que nos va a regir. Específicamente nosotros vamos a estar hablando casi todo el tiempo de líquidos. Los gases no los vamos a abordar pues como con mucho detalle. Aunque las ecuaciones que vamos a desarrollar a lo largo del curso servirían en gran medida también para los gases, vamos a concentrarnos específicamente, vuelvo y repito, en los líquidos. Eso es, digamos que los alimentos en general son líquidos o sólidos, ¿cierto? Alimentos gaseosos, pues no, yo hasta el momento no conozco, pero pues sí pueden haber, ¿cierto? Entonces vamos a concentrarnos acá. Entonces, resulta que dentro de las propiedades que uno le puede medir a un fluido, hay un montón. Vamos a describir algunas de ellas. Por ejemplo, la presión. La presión la vamos a definir como una fuerza que se ejerce sobre cierta área, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esta va a ser la ecuación fundamental para la presión. Si nosotros sabemos cuánta fuerza le estamos ejerciendo a cierta área, pues vamos a poder saber cuánta presión vamos a estar ejerciendo sobre esa superficie. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos un recipiente y este recipiente contiene un líquido cualquiera, por ejemplo, contiene aceite. Entonces, este, este recipiente lo voy a dibujar más o menos como en 3D, más o menos, ¿cierto? Ahí me disculpan, pues si no queda también dibujado. Es un recipiente como cúbico. Entonces, digamos que nosotros acá, en esta parte de arriba, tiene una tapa, esta tapa de arriba es móvil, y aquí nosotros le podemos poner cierta cantidad de peso. Entonces, lo que vamos a suponer, por ejemplo, es que estas distancias son conocidas. Digamos que aquí hay 1 metro y que aquí también hay 1 metro, y aquí hasta acá. Entonces, esta área que está aquí sería 1 metro cuadrado. El área, toda esta área de la cara de arriba. Entonces, si yo a esta superficie le pongo un peso, le pongo una masa, digamos, de pesas de esas de gimnasio, por decir cualquier cosa, y le pongo unos 200 kilogramos. Voy a ponerle aquí, como pesas de esas de gimnasio, aquí arriba, una pesa de 200 kilogramos.
Entonces, nos podríamos preguntar cuánto es el aumento en la presión que se evidencia acá en el aceite. Y esta fórmula nos va a ayudar en ese sentido, ¿cierto? En que esto es un ejemplo hipotético, pero que nos ilustra cuál es el funcionamiento de esta ecuación. Entonces, miren, la presión está definida como fuerza, pero la fuerza no es una masa. ¿Cómo hago yo para convertir una masa en fuerza? Alguien que me diga. Por ejemplo, esta masa de 200 kilogramos, ¿cómo la convierto en una fuerza? Profe, no es multiplicándola por la gravedad. Así es, Nat, ¿cierto? Eres Natalia. Sí, profe. Sí, multiplicándola por la gravedad, ¿cierto? Masa por gravedad. Recuerden que la segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es segunda ley de Newton, por allá de los cursos de física. Aquí la única aceleración que existe es la de la gravedad, que va hacia abajo. Entonces, si yo multiplico la masa por la gravedad, pues obtengo la fuerza, utilizando esta ley de Newton. Y esta área pues es conocida porque aquí me dan 1 metro por 1 metro, 1 metro cuadrado. Entonces yo con eso puedo calcular la presión, reemplazando los valores. 200 por 9.81 dividido 1. Alguien que me diga porfa cuánto es la presión, que me ayude a hacer este cálculo. Uno punto nueve sesenta y dos. 1.962 por 10 a la cuánto. Sería como por 10 a la 3. ¿Me confirmas, porfa, Natalia, si efectivamente es así? O 1962 también, ¿cierto? Miren que la aplicación de esta ecuación fue directa, fue directa. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer aquí es qué unidades le ponemos a este número, ¿cierto? Recuerden que todas las magnitudes físicas tienen una unidad asociada. Uno puede hacer un análisis de unidades y aquí y verificar lo siguiente. Uno puede mirar acá. La fuerza se da en Newton y el área en metros cuadrados. O sea que uno podría poner aquí Newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Fuerza sobre área. Esta unidad de Newton sobre metro cuadrado recibe el nombre de Pascal. Pascal. Un Newton sobre 1 metro cuadrado es un Pascal. Entonces las unidades de la presión para nosotros en el sistema internacional van a ser los pascales. Pascales, sin querer decir que sea la única unidad. Uno puede expresar la presión en PSI, la puede expresar en atmósferas, la puede expresar en milímetros de mercurio, la puede expresar en bar, en torricelis. Hay un montón de unidades, pero la del sistema internacional es el Pascal. Digamos que el sistema internacional es el que nos va a regir a nosotros, porque es el sistema de unidades que es el que se acepta internacionalmente.
Entonces miren que es una fórmula muy sencilla, pero que tiene una implicación interesante de trasfondo. Por ejemplo, las leyes de Newton aquí en acción, para poder calcular esta fuerza. Porque a veces no nos dan la fuerza, sino que nos dan en la masa. Y uno no podría poner solo la masa, porque la masa no es una fuerza. Para que sea una fuerza hay que multiplicarla por la gravedad. Bien, entonces vamos a seguir con algunas definiciones. El concepto de lo que es la compresibilidad. Resulta que los gases, incluso los sólidos y los líquidos, se pueden comprimir. Digamos, ese fenómeno de que un material se deje comprimir, pues se expresa por la compresibilidad. Y hay una característica que describe diferentes tipos de materiales, que lo vamos a llamar el módulo volumétrico. Cada material específico tiene su propio módulo volumétrico, entendiendo el módulo volumétrico como esa propiedad que nos va a describir qué tan fácil se deja comprimir ese material cuando yo le aplico una presión. Y esta es la ecuación que nos va a regir ese comportamiento. Este es el módulo volumétrico, esto es un delta de presión que se ejerce, y ese es el delta de volumen respecto del volumen inicial que se produce al aplicar esa presión. ¿Cierto? Por ejemplo, uno puede tomar el agua, un litro de agua, meterla dentro de un pistón y en ese pistón aplicarle una fuerza de 10 megapascales. Y esa agua se va a comprimir un poquitico. Entonces, lo que nos va a decir qué tanto o qué tan poquito se va a comprimir va a ser esta propiedad conocida como el módulo volumétrico. En términos generales, los gases tienen alta compresibilidad y los líquidos muy baja o nula. Y eso lo podemos evidenciar si buscáramos en internet, por ejemplo, cuál es el módulo volumétrico de un líquido cualquiera y comprobar para que exista, por ejemplo, una disminución de un 1% del volumen original, cuánta presión sería necesaria ejercer. Vamos a hacer ese ejercicio porque me interesa mucho que dejemos esta claridad desde ya de que los líquidos para nosotros en este curso los vamos a asumir como incompresibles, es decir, los vamos a trabajar como si el volumen no cambiara a pesar de que la presión esté cambiando. Miren que la compresibilidad es precisamente eso, qué tanto me va a cambiar el volumen de ese material con los deltas de presión que yo le pueda ejercer durante un proceso. Y resulta que los módulos volumétricos para los líquidos en general son muy altos. Y eso implica que hay que aplicarle mucha presión para que ese líquido se pueda comprimir en una porción muy pequeña. Mientras que los gases presentan un módulo volumétrico muy bajito. Vamos a buscarlos, que eso se encuentra fácil en internet. Módulo volumétrico. Vamos a ver aquí en imágenes, por ejemplo. Aquí, vean. Aquí salió un hito. Ampliemos esto aquí un poquitico. Mira los módulos volumétricos para algunos líquidos. Miren el orden de magnitud. Este, por ejemplo, para el agua es de 2.2 por 10 a la 9 pascales. Como quien dice que es de 2.2 miles de millones de pascales. Miles de millones, ¿cierto? 10 a la 9 sería miles de millones. Ese sería el cambio en la presión que habría que ejercer para que el agua cambiara, ¿cuánto? Un 1%. Podemos hacer el cálculo. Entonces, en general, los líquidos tienen módulos volumétricos muy altos. Y esto nos hace que, para términos prácticos, los líquidos sean incompresibles. Es decir, por más presión que yo les ejerza, presiones entendidas como presiones pues, de proceso, una presión de 10 a la 9
muy difícilmente la vamos a alcanzar en un equipo industrial. Esas presiones realmente son muy altas. Sin decir que eso sea una regla física general, ¿cierto? Porque no es así, no es así. No quiere decir que los líquidos sean incompresibles 100%, sino que para los rangos de presiones que se manejan en aplicaciones industriales, que son pequeños, los líquidos se pueden asumir como incompresibles. Pero si uno sigue aumentando la presión indefinidamente, sí va a hacer que el líquido se comprima. Entonces vamos a tomar este dato que está acá y vamos a hacer un pequeño cálculo para que miremos más o menos cuánta presión se necesitaría aplicar en el caso de querer reducir un 1% el volumen de cierta cantidad de agua en este caso. Vamos a ver. Y de ahí pues que le demos la utilidad a esta ecuación. Entonces vimos que el módulo volumétrico del agua en internet nos arrojó un valor de 2.2 por 10⁹ pascales. Entonces, supongamos un caso hipotético. Digamos, yo quiero saber cuál va a ser el delta de presión, este va a ser nuestra incógnita, cuál va a ser el delta de presión para que el volumen del agua cambie en un 1%. Supongamos que yo tengo un recipiente con 1 litro de agua. Si yo quiero que después de que yo le aplique la presión, este volumen cambie en un 1%, pues esto aquí me va a quedar con 0.99 litros de agua, ¿cierto? Cambió un 1% nada más. Entonces miren que esto es antes de aplicarle la presión y esto es después de aplicarle la presión. Entonces yo aquí ya con esto puedo tener todos mis elementos. Yo puedo reemplazar este E por 2.2 por 10⁹, 2.2 por 10⁹, es igual a el delta de P, es la incógnita, dejémoslo tal cual. Y abajo, ¿cuánto fue el delta de volumen? Si pasé de 1 a 0.99, pues va a ser 1, el final menos el inicial, 0.99 menos 1 queda menos 0.01, y esto dividido el volumen inicial, 1. Si hacemos las operaciones del caso, sería pasar este término que está dividiendo a multiplicar, entonces me quedarían de esta manera. 2.2 por 10, esto le corro la coma 2 veces, 1 y 2, entonces aquí me queda 10⁷, sería igual al delta de P. O sea que para yo hacer que el volumen de 1 litro de agua disminuya a 999 mililitros de agua, debo aplicarle una presión de 2.2 por 10⁷ pascales. 2.2 por 10⁷ pascales. Eso es una cantidad enorme de presión. Enorme, supremamente enorme. Estas presiones a lo mejor ni se alcancen en ningún equipo industrial. Por eso, nosotros vamos a decir que para aplicaciones prácticas, los líquidos, en general todos, son incompresibles. Podemos despreciar el cambio de volumen debido a la presión en los líquidos, ¿cierto? Eso no pasa con los gases. En los gases no podemos asumir que sean incompresibles. Hasta aquí vamos bien. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Esa propiedad en sólidos no vale, ¿qué? También vale, sí. Ah, ok, como no la vi ahí. Sí, sino que pues aquí como estamos en mecánica de fluidos, lo estamos abordando todo desde los fluidos, pero sí, esa propiedad también. Uno puede tomar un sólido y aplicarle presión y cambiarle el volumen. De hecho, aplica para todos los materiales. No sé si ustedes han visto alguna vez los programas de esos de la ciencia, astronomía y esas cosas, cuando hablan de los agujeros negros, que los agujeros negros comprimen absolutamente todo y lo comprimen a una proporción pues enorme, porque hablan pues de que un agujero negro en realidad es un lugar en el espacio muy pequeño
que tiene concentrada mucha cantidad de materia. Pero es que las presiones en un agujero negro, uno no sé si las habrán calculado. Podría uno entrar en internet a ojear cuántas son las presiones, pero, o sea, esto es poquito para un agujero negro. Ya eso es otra cosa, pues las cosas astronómicas generalmente son exageradas en los números. Entonces, cuando hablamos de que los líquidos son incompresibles, estamos hablando de presiones normales en la Tierra, de cosas de un equipo, de cosas industriales, pero no es general. Cualquier cosa se puede comprimir, incluso un metal, pero se requerirían presiones equivalentes, por ejemplo, a las que hay en los núcleos de las estrellas o lo que pasa en un agujero negro, pero pues eso son cuestiones ya astronómicas que no dejan de ser interesantes, pero no tienen una aplicación práctica para lo que vamos a estar abordando pues en el curso. Entonces, para fines prácticos, líquidos incompresibles, ¿cierto? Y los gases pues sí van a ser compresibles. Bien, entonces vamos con dos conceptos, presión y compresibilidad. Ahora vamos a seguir abordando otros conceptos que son claves para nosotros. Por ejemplo, la densidad. Sé que esta no es la primera vez que ustedes ven esta palabra, pero no está de más que la volvamos a definir en términos de qué es y cómo la podemos medir, ¿cierto? Miren que la densidad es una propiedad intensiva, que es la división o la razón entre dos propiedades extensivas, la masa y el volumen. Yo divido la masa de cierta porción de líquido entre su volumen, pues voy a obtener la densidad. Y de hecho, ese es el principio con el que se hace la medición de la densidad de líquidos. No sé si ustedes en algún curso de química han medido densidad de líquidos o nunca le han medido la densidad a un líquido ahí en la universidad o en otra parte. Bueno, supongo entonces que no, ¿cierto? Sí, profe, yo creo que lo trabajamos en el laboratorio integrado de física. Que Sí, hablamos, sí, que tuvimos varias prácticas. Pues ya estábamos en Sí, la sí, sí, casa, en profesor. pandemia, pero sí se habló de ese tema en ese laboratorio. Pues, sí se tocó. bien. Y de pronto recuerdas cuál era el instrumento con el que se medía la densidad. Profe, no, creo que pectómetro, no me acuerdo bien. Exactamente. Sí, creo. Es un pignómetro, efectivamente, que es como un Epa, balón, epa. que es como una especie de baloncito Ese. y tiene una tapita, que la tapita tiene un huequito en la mitad. Entonces la tapita cae aquí herméticamente y por el huequito de la mitad que viene por aquí sale el exceso de líquido. Entonces este baloncito tiene una cantidad exacta de volumen, digamos unos 10 mililitros, por así decirlo. 10 mililitros. Hay otros pues de 15, de 20, dependiendo. Entonces, uno lo que hace es pesar este aparatico antes de llenarlo y después de llenarlo. Y por diferencia obtiene la masa del líquido. Y como tiene el volumen y acabo de medir la masa con la balanza, pues puede estimar la densidad directamente. Así es que se hace para líquidos, ¿cierto? En el caso de sólidos es diferente. Pero digamos que en los líquidos nos presenta esa facilidad, porque el líquido pues se acomoda al tamaño del recipiente. Entonces digamos que en ese caso pues tenemos una ventaja cuando estamos trabajando con líquidos a la hora de medirle la densidad. Entonces, esa densidad es fácil de medir, es un concepto realmente muy sencillo, es simplemente la razón entre la masa y el volumen. La unidad del sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico. Y pues no habrá mucho que comentar más acerca de la densidad, aparte de decir que es una propiedad muy importante y que va a aparecer en muchas ecuaciones que vamos a estar desarrollando y utilizando. Hay otro concepto importante para nosotros, va a ser el peso específico. Ese peso específico lo vamos a
estar nosotros especificando acá como con esta letra griega que es gamma, y va a ser el peso sobre el volumen. Miren que aquí es la masa sobre el volumen, aquí es el peso sobre el volumen. Entonces, en ese sentido, esto será masa por gravedad sobre volumen, ¿cierto? Porque el peso es masa por gravedad. Ahorita Natalia nos había comentado eso, ¿cierto? Que para obtener el peso de un material, pues hay que multiplicarlo por la gravedad. Hay que multiplicar la masa de ese objeto por la gravedad para obtener una fuerza. Entonces, este es el que vamos a conocer como peso específico. Y hay una relación entre densidad y peso específico. Si ustedes observan acá, estos dos vienen a ser precisamente este que está acá. Bien, masa sobre volumen es pues básicamente densidad. Entonces nosotros podemos expresar el peso específico como densidad por gravedad. Es otra forma de ver el peso específico. No peso sobre volumen, sino densidad por gravedad. Y así lo podemos calcular pues rápidamente. Si tenemos densidad, al multiplicarla por la gravedad, pues nos da el peso específico. Y viceversa. Si tenemos el peso específico, lo dividimos entre la gravedad y nos da la densidad cuando necesitemos una o la otra. Aquí está la ecuación pues, que estábamos planteando allí. En que esto es una suerte pues, de conceptos que estamos estableciendo inicialmente y que después los vamos a utilizar ya de una forma muy natural en la resolución de muchos problemas y muchos planteamientos pues, que vamos a ir desarrollando. Les cuento, estas diapositivas, todas las que vayamos viendo, apenas las terminemos, yo se las monto al Classroom, para que de pronto, si van a anotar, pues sepan que igual, pues esto yo se los comparto, pero siempre es bueno, pues, hacer anotaciones para uno tener como ese mapa mental muy propio de lo que uno va construyendo. Bueno, gravedad específica, otro concepto. Resulta que este lo usan mucho en los textos, en los libros, que por cierto, ahí en el Classroom ya les publiqué, hice pues como un anuncio ahí en el tablón con algunos libros de los que vamos a estar utilizando, para que los descarguen y los vayan ojeando. Entonces, en esos libros hablan sobre esta, la denominan como S, o algunos libros la llaman SG, pero es la misma. Y no es más que la razón entre la densidad de una sustancia dividida entre la densidad del agua, pero no la densidad del agua a cualquier temperatura, sino la densidad del agua a 4 grados Celsius. Entonces, esta densidad del agua a 4 grados es una densidad de referencia. Entonces, si yo divido una densidad cualquiera entre la densidad del agua a 4 grados, pues me va a dar un número pequeño sin unidades. Y de ahí que sea interesante expresarlo como S, porque esa S no va a depender del sistema de unidades. La gravedad específica va a ser la misma en sistema inglés, en sistema internacional, en sistema CGS, cualquier sistema que se quieran inventar, va a ser el mismo valor, porque no tiene unidades. Entonces, por eso a veces suelen expresar esa densidad o ese peso específico más bien como una gravedad específica, para no tener que reportar las unidades. Entonces uno puede pensarse, por ejemplo, si yo tengo un líquido cualquiera que tiene una densidad de 1450 kilogramos por metro cúbico, y yo sé que la densidad del agua a 4 grados es 1000 kilogramos por metro cúbico. Mira, bueno, ¿y dónde sacamos este dato, cierto? Porque la densidad del agua a 4 grados es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, eso está en los libros. Eso está en los libros. ¿Y cómo se sabe que es eso? Porque la midieron, ¿cierto? Tomaron agua, la temperaron a 4 grados, con un pignómetro le midieron la densidad y pues
es esta. También, si ustedes tienen la duda, pueden abrir este, que es uno de los libros guías. Si de pronto ya lo descargaron, el libro de Mott va a ser uno de nuestros libros guías más importantes. En ese libro, al final, en los apéndices, están unas tablas. Dentro de esas tablas está una que tiene las propiedades del agua. Esta. Verán acá. Está en la página 609 del PDF. 609. Es el apéndice A. Propiedades del agua en el sistema internacional. Entonces, si ustedes miran acá, miren que la densidad del agua entre 0 y 5 es 1000. A 0 y a 5 es 1000. Entonces uno esperaría que a 4 también sea 1000, ¿cierto? Si entre 0 y 5 no cambia, entonces quiere decir pues que es constante en ese rango entre 0 y 5. Entonces la densidad del agua a 4 grados es 1000. No es que yo me lo esté inventando, sino que es algo pues un dato ya comprobado y es un dato pues que está ya bien especificado. ¿Por qué escogieron la densidad del agua a 4 grados? Pues yo creo que es obvio por qué. Porque es un dato muy parejito, ¿cierto? No la escogieron a 25 porque es que 9,97 es como más difícil de recordar. Luego es más difícil hacer las cuentas. En cambio, el agua a 4 grados es 1000. Es fácil de dividir, es fácil de recordar. Entonces, por eso la dejaron como referencia. Además que el agua es un fluido, pues que es un fluido de referencia también en muchos otros aspectos. Entonces, si nosotros queremos hallar aquí en la gravedad específica de este fluido, nos restaría a nosotros simplemente hacer lo siguiente. Vemos que la gravedad específica va a ser la densidad de ese fluido, 1450, dividido la densidad del agua a 4 grados. Entonces miren qué fácil es dividir, ¿cierto? Ni siquiera necesitamos la calculadora. A lo mejor por obvio que la escogieron esta. Entonces la gravedad específica de ese fluido va a ser 1.450. Y ya con eso habremos calculado entonces la gravedad específica. Si uno lo quiere hacer al contrario, si a mí me dan una gravedad específica, por ejemplo, de 0.97, y yo quiero saber entonces cuánto es la densidad, alguien que me diga cuánto sería la densidad de un fluido que tiene una gravedad de 0.97. Aquí, para ponerla aquí en este espacio. Como 970. Exactamente 970 kilogramos por metro cúbico. Ahí está, ¿cierto? Entonces miren que la fórmula es muy directa y es algo pues que tenemos que definir porque aparece a lo largo de todos los textos. A uno tranquilamente le pueden aparecer este símbolo o este, entonces ya nosotros sabemos que es una gravedad específica. ¿Y cómo transformar esa gravedad específica en densidad? Muy fácilmente, porque lo único que tenemos que recordar es este dato, que la densidad del agua a 4 grados es 1000 kilogramos sobre metro cúbico y ya está. Hacemos la conversión inmediatamente. Y ni siquiera necesitamos la calculadora, porque multiplicar por 1000 pues es de lo más fácil que hay, ¿cierto? Bueno, entonces ahí tenemos otro concepto, gravedad específica. Vamos a continuar entonces por acá, a ver qué otros conceptos tenemos. Aquí venimos con otro que puede ser un poquito más difícil de desarrollar conceptualmente, pero que es muy importante para nosotros. Y resulta que vamos a hablar de lo que es un esfuerzo cortante. Para nosotros, digamos, es más natural entender el concepto de presión. Y el concepto de presión lo vamos a asociar con un movimiento de este estilo, como este que está aquí. Es una fuerza que se ejerce sobre un área de forma perpendicular al área o de forma paralela al vector que es normal al área, ¿cierto? Ahí vemos la animación. Esta fuerza verdecita se aplica sobre el área directamente y esto lo que va
hacer es un esfuerzo de compresión. Esto es una presión, como la entendemos ya, y la definimos ahorita, que la presión es fuerza sobre área, ¿cierto? Es esta. Pero resulta que esa no es la única forma en la que nosotros podemos aplicar esa presión. Bueno, o podemos aplicar más bien esa fuerza. Perdón, ¿cierto? Miren que esa fuerza no solamente la podemos aplicar en esta dirección, sino que también la podemos aplicar en esta dirección. Entonces miren lo que pasa en el caso de que la fuerza ya no se aplica de forma, digamos, perpendicular a la superficie, sino que se aplica de forma paralela a la superficie. Miren que ahí lo que ocurre ya no es un esfuerzo de compresión, sino que lo que vamos a producir es un esfuerzo de corte. Y usted, ¿cómo así que un esfuerzo de corte? Sí, porque lo que va a tender a hacer esta fuerza es un par de torsión con la fuerza que se produce aquí debido a la fricción que tiene este sólido con esta superficie, y ese par de fuerzas, esta que va en esta dirección y esta que va en esta dirección, lo que tienden es a deformar y eventualmente cortar ese material. Entonces, lo que tenemos acá es una definición que puede ser un tanto extraña, ¿cierto? Porque uno puede definir la presión es fuerza sobre área, y el esfuerzo cortante, que lo vamos a definir con tau, la letra griega tau, también es fuerza sobre área. Entonces uno dice, bueno, entonces el esfuerzo cortante también es una presión. La respuesta es no. La presión es una fuerza que se ejerce de forma perpendicular al área. El esfuerzo cortante es una fuerza que se ejerce de forma paralela al área. Y en sí misma es algo totalmente diferente. Y este esfuerzo cortante es el que provoca el movimiento de los fluidos. Y de ahí que tenga una importancia vital en la discusión que vamos a tener posteriormente, pues en la definición de algunas otras cosas. Entonces, ahí es muy, muy importante que tengamos en cuenta que a pesar de que estas dos se definen de la misma manera, conceptualmente esta fuerza se está aplicando de una forma diferente a esta, para que sean dos cosas diferentes, porque si no serían exactamente lo mismo y no valdría la pena pues ponerles significados diferentes si fueran lo mismo. Acá, las unidades de la presión son Pascal. Las unidades del esfuerzo cortante son Newton sobre metro cuadrado. No se llevan a pascales, se dejan así, para no confundirlo. ¿Cierto? Bueno, entonces resulta que cuando yo aplico un esfuerzo cortante a un fluido, lo que provoco es un gradiente de velocidad dentro del líquido. Imagínense que acá, en este cuadrito, ¿eso qué color es? Como naranja. En este cuadrito amarillo-naranja hay un líquido y que lo tenemos en medio de dos superficies, entre esta y esta. Entonces, cuando yo aplico esta fuerza, lo que voy a hacer es, yéndonos a esta visión que sería como una vista lateral, lo que voy a hacer es mover esta superficie que está sobre el líquido, mientras que esta superficie de abajo va a estar quieta, está estacionaria, no se mueve. Entonces, ¿qué le va a pasar al líquido que está en la mitad? El líquido que está en la mitad va a empezar a desarrollar velocidades diferentes en las diferentes capas del fluido. Entonces, el líquido que está inmediatamente en contacto con la superficie se va a mover a la misma velocidad que la superficie, pero por la inercia, y eso fue algo que ustedes dijeron ahorita, eso tiene que ver con la inercia, el momento, cuando estamos ahorita hablando del momento, que el momento tiene que ver con la inercia, y efectivamente,
Entonces, debido a la inercia que tienen las moléculas que están más abajo, estas moléculas que están cada vez más abajo se van a mover cada vez más lentamente, porque tienen inercia. A pesar de que estas moléculas que están arriba van a rozar con estas para que se muevan, estas, por la inercia que tienen, más que las que están más abajo le están haciendo fuerza en la dirección contraria, pues va a hacer que cada vez que vayamos alejándonos de la superficie que se mueve, la velocidad en el fluido sea cada vez más bajita, hasta llegar a las moléculas que están en contacto con la superficie inferior, que van a estar quietas, porque están en contacto con una superficie que está quieta. Entonces lo que se me genera aquí es un gradiente de velocidad. Y ese gradiente de velocidad es lo que vamos a denominar como cómo me cambia la velocidad en X cuando me muevo en Y. Miren que la que estamos describiendo es una velocidad que tiene una componente en X, ¿cierto? Entendiendo nuestro sistema de coordenadas como que X va en esta dirección y Y va en esta, ¿cierto? Como el convencional. Entonces lo que estamos describiendo es cómo cambia la velocidad en X, esta velocidad. Pero la estamos describiendo es cómo cambia cuando yo me muevo en la dirección Y. Entonces por eso sale un término como este. ¿Cómo cambia la velocidad en X cuando me muevo en Y? Y eso es lo que vamos a denominar un gradiente de velocidad. Esos gradientes de velocidad son muy comunes dentro del movimiento de un fluido. Puede ser, por ejemplo, en una tubería, es muy usual. Las partículas que están más lejos de las paredes de la tubería se mueven más rápido que las que están en contacto con las paredes de la tubería. Por ejemplo, en un tanque, si nosotros estamos agitando un fluido en un tanque, las moléculas que están cerca de la hélice del tanque se están moviendo a una velocidad muy rápida y las que están lejos de la hélice del tanque, cerca de las paredes del tanque, se están moviendo muy lentamente. Entonces siempre van a haber gradientes de velocidad en cualquier proceso pues, que involucre transferencia de momento. Entonces, estas dos propiedades, el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad, están relacionadas. Hay una relación muy interesante entre ellas, que por cierto recibe el nombre de un físico muy famoso. Pero antes de ver esa relación, vamos a ver este video que nos muestra muy gráficamente cómo se establece esa relación entre estas dos propiedades. Entonces voy a poner por acá este video. A ver si todavía está por acá en internet. Yo espero que sí, que no lo hayan tumbado. What is a model? I think you can ask a million people. Ok, listo. Consider hypothetical Pues ahí voy a tratar de... Bueno, voy a poner los subtítulos, a ver, aquí sí. Y más bien, ¿cómo les va a ustedes leyendo en inglés? Bien. Me cuentan, si no, más bien le quito el sonido y voy haciendo la traducción. Listo, vamos a dejarlos en inglés. experiment in which a material is placed between two very wide and large parallel plates. If a solid, such as steel, were placed between the two plates and loaded with the force P, as shown, the top plate would be displaced at some distance and the material will change its shape. As you can see the red point, it changed its initial location from point A to point B. If it deforms by the angle gamma, then this angle is called shearing strain, which is usually measured in radian. We also need to note that, to resist the applied force, P, a shearing stress, would be developed at the plate material interface, and it is given by force applied per area.
Lo que llaman ahí shearing stress es precisamente lo que acabo de definir como esfuerzo cortante. ¿Cierto? El shearing stress es el esfuerzo cortante, para que lo tengan ahí referenciado. The effective area would be the upper plate area. It is well known that for elastic solids, such as steel, the small angular displacement, called the shearing strain, is proportional to the shearing stresses that is developed in the material. This is Hooke's law, where G is modulus of rigidity. It is the ratio of shearing stress upon shearing strain. Now, what will happen? If this steel is replaced with water, and the force is applied to upper plate, keeping lower plate fixed. In this case, the water will, of course, deform with certain angle. Que lo que estaba describiendo hace un momento era para un sólido. La característica del sólido es que cuando se le aplica el esfuerzo, él se deforma, pero inmediatamente se le quita el esfuerzo, él recupera su posición original. En cambio, como lo van a explicar acá, con los líquidos, cuando uno aplica un esfuerzo, el líquido se deforma, pero cuando retira el esfuerzo, el líquido ya no puede recuperar su posición original. ¿Cierto? Eso es una de las diferencias, pues, también entre los fluidos y los sólidos. And also, shear stress will develop, just like modulus of rigidity for solid. There is viscosity for fluid. Similar. Esa que acaba de aparecer ahí, esta letra griega mu, va a ser la que va a simbolizar para nosotros la viscosidad. Esta viscosidad es la que nos va a relacionar esas dos propiedades tan importantes que estábamos discutiendo ahorita, que son el esfuerzo cortante y la tasa de deformación, o el gradiente de velocidades, como lo describimos ahorita. To modulus of rigidity, viscosity is the ratio of shear stress to strain rate. Strain rate is the change in strain. Miren que ese que llaman ahí el strain rate es la tasa de deformación, strain rate. Pero nosotros acabamos de decir que no nos interesa la tasa de deformación tal cual como el cambio en el ángulo respecto al tiempo, que sería un cambio en un ángulo respecto al tiempo, sino que nos interesa relacionarlo con el gradiente de velocidad en el fluido. Gradiente de velocidad. Es decir, lo queremos relacionar es con un dB de Y, una derivada de la velocidad respecto de la posición, no con un cambio de ángulo respecto al tiempo. Entonces aquí lo que van a hacer es hacer esa equivalencia. Vamos a ver cómo la hacen. Or deformation of a material with respect to time. As time passes, fluid deforms. But later in this video you will see that the rate of deformation of a fluid element is equivalent to the velocity gradient. Miren que acaban de hacer la So you relación can entre el gradiente o la tasa de deformación, que tiene que ver con un ángulo, va a ser igual al gradiente de velocidad. Pero lo están enunciando sin demostrarlo. Ahora sí lo van a demostrar. viscosity as a ratio of shear stress upon velocity gradient. Now let us get deeper in it. Remember, water always sticks to the surface, so water particles at top and bottom layer sticks, and when constant force is applied, the top layer of fluid moves with the same velocity of plate. But bottom layer have zero velocity. These particles sticking to surface is because of the no slip condition. Eso que acaban de mencionar ahí, la no slip condition, en español es la condición de no deslizamiento. Y básicamente lo que describe es que las moléculas que están pegadas a la superficie van a la misma velocidad que la superficie. Por eso le llaman condición de no deslizamiento. Lo que están diciendo es que las moléculas no se deslizan, se quedan adheridas a la superficie y se mueven
a la velocidad de la superficie. Entonces, si esta superficie va a una velocidad cualquiera, por ejemplo, 1 metro por segundo, las moléculas que están pegadas a la superficie van a exactamente la misma velocidad. Lo mismo que estas de abajo. Si estas moléculas están pegadas a una superficie que está quieta, entonces las moléculas que están pegadas a la superficie también van a estar quietas. Y en el intermedio se va a generar lo que es el gradiente de velocidad. A medida que subimos, vamos a experimentando una velocidad cada vez mayor hasta que lleguemos a la velocidad que se está moviendo la superficie que está arriba, ¿cierto? The bottom layer fluid particles tries to slow down adjacent layer and so on, and that's why velocity changes along the distance between two plates when upper plate is moved. The velocity is changing with respect to distance between plate, so we call it velocity gradient. In steady laminar flow, the fluid velocity between the plates varies linearly between 0 and maximum velocity v. With this linear relation, we can easily obtain velocity at any location by using similar triangle relation. Let's find velocity at... Miren que lo que acaban de describir ahí es que, bueno, la longitud de este canal la caracterizan con L, es decir, la distancia que hay entre las dos placas. Y están diciendo que la velocidad va a variar de forma lineal entre 0 y B, que es la velocidad a la que va esta superficie. Entonces ahí lo que van a hacer es una relación de triángulos para poder establecer cuál es la relación entre la tasa de deformación, que tiene que ver con un ángulo, y el gradiente de velocidad, que tiene que ver pues ya con las velocidades. Any location y, if u is the unknown velocity, then by similar triangle relation. Now this is the velocity profile, which is a function of distance between plates, and again by taking their derivative you can... Ok, pronto fue un poquito rápido. Aquí lo que establecen es una relación de triángulos semejantes. No sé si de pronto hay claridad con lo que son triángulos semejantes. ¿O no? Vemos que desde la geometría uno puede establecer, digamos, hay varios criterios para establecer que dos triángulos son semejantes. Uno de esos criterios es que todos los ángulos de los dos triángulos son iguales. Y en la medida en que, bueno, iguales no, en geometría se dice congruentes. Entonces, si todos los ángulos son congruentes, entonces los dos triángulos son semejantes. Vamos a verlo aquí para que no dejemos eso al aire. Miren que este ángulo para ambos triángulos es el mismo. Estamos entendiendo que hay dos triángulos, son los siguientes. Este triangulito verde es 1 y voy a dibujar el otro en amarillo. Este triángulo amarillo sería el otro. Entonces miren que este ángulo es común a los dos. Por lo tanto, pues es un ángulo congruente. Este ángulo es de 90 y este también. Entonces estos dos ángulos también son congruentes. Y si dos ángulos de un triángulo, de dos triángulos son congruentes, entonces el tercero también lo es. Como quien dice que este y este también son congruentes. Entonces, por tanto, los triángulos son semejantes. Entonces uno ahí puede establecer una proporción entre los lados. Uno puede decir que este lado es a este lado, que sería la velocidad, que ellos aquí creo que no la pusieron, es a este, como este lado, que es el lado grande, este, es a este lado pequeño, que sería este lado de este triángulo. Establecieron una proporción. Eso es una de las características de los triángulos semejantes, que los lados semejantes de triángulos semejantes son proporcionales. Entonces, con esa proporcionalidad, ellos empiezan aquí a hacer una manipulación
para establecer cuál es ese perfil de velocidades que se va a establecer en el fluido. Miren que básicamente lo que hacen es Now mover this is the variables. velocity Lo que hacen es profile, despejar la velocidad puntual, ¿cierto? Y which luego is a function of distance between plates. And again, by taking their derivative, you can toman la easily derivada. obtain the velocity gradient. Miren que si uno deriva esta velocidad respecto de y, pues tanto b como l son constantes, porque b es la velocidad a la que va a esta superficie y l es la distancia entre las dos superficies. Entonces tanto b como l son constantes. Si yo derivo esta expresión que está aquí respecto de y, simplemente sería la derivada de y. La derivada de y pues es 1 y me queda esto derivado respecto de y, ¿cierto? Entonces ahí ya sacaron el gradiente de velocidad. Vamos a seguir observando qué más van a hacer. Now we need to get the relation between the angle of deformation and the velocity gradient. During a differential time interval dt, the sides of fluid particles along a vertical line rotate through a differential angle beta, while the upper plate moves a differential distance, dA equals v dt, as Y que acá lo que están haciendo, velocity is distance traveled. esto no se desaparece. Bueno, no se desaparece. Acá lo que acabaron de escribir es que esta distancia de acá hasta acá la llaman dA porque es un diferencial de espacio muy pequeño, va a ser igual a la velocidad a la que va esta placa multiplicado por el delta de tiempo. Básicamente sale de la definición de lo que es la velocidad, ¿cierto? Velocidad es espacio sobre tiempo. Despejando el espacio, pues nos queda velocidad por un delta de tiempo. Eso fue lo que acabaron de hacer aquí. Upon time taken. Then solving these geometry. Una animación muy chévere, pero muy confusa. Look, we prove Vamos a seguir desglosando esto un poquito acá. Resulta que para ángulos pequeños, porque este ángulo es pequeño, uno puede hacer esta aproximación. Y de hecho ustedes lo pueden comprobar en la calculadora. Si uno le saca tangente a un ángulo muy pequeño, se va a dar cuenta que da el mismo ángulo. Y lo podemos hacer. Yo por acá tengo la calculadora para que no traquemos pues entero, ¿cierto? Porque ya no, Faber lo está haciendo ahí, pero eso no es del todo cierto. A ver, aquí. Miren, la calculadora tiene que estar en radianes, ¿cierto? A ver, aquí, radianes, el 4, listo. Voy a sacar, por ejemplo, tangente de punto 1. Tiene que ser ángulos pequeños, ¿cierto? El ángulo tiene que ser pequeño. No funciona sino para ángulos pequeños. Miren, tangente de punto 1 es aproximadamente punto 1. Y a medida que el número se hace cada vez más pequeño, la aproximación es cada vez más cierta. Miren, punto 1. Tangente de 0.001 es exactamente el mismo valor. Entonces de ahí que esta aproximación no sea descabellada, siempre y cuando beta sea, mejor dicho, dB sea pequeño, de beta. De beta es aproximadamente tangente beta. De ahí sale. Incluso uno lo podría comprobar haciendo un límite. Pero bueno, no nos vamos a poner a hacer límites, ¿cierto? Con la calculadora no lo hemos demostrado, pero lo hemos comprobado, pues al menos la credibilidad de lo que está ocurriendo allí. Entonces, vamos a seguir por acá con esto. Entonces, esta tangente, la tangente de un ángulo, viéndolo desde aquí, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
de las definiciones pues, de las funciones trigonométricas. A ver, esto por aquí. Entonces, tangente de un ángulo, lo escribí en amarillo, tangente de un ángulo, beta cualquiera, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si vemos en este triángulo, dado este ángulo, el cateto opuesto es DA y el cateto adyacente es precisamente L. De ahí que lo definan de esta manera, ¿cierto? Cateto opuesto es DA, cateto adyacente es L. Pues ahí lo tenemos. Y DA vimos que era velocidad por dt. Entonces aquí ponen velocidad por dt. Y también vemos que, a ver, aquí, B sobre L, que serían estos dos, es precisamente du, la derivada de la velocidad respecto de y ahí lo ponen pues aquí, ¿cierto? Miren que no es pues algo que sea difícil de hacer, sino que como lo mueven tan rápido, uno se puede como marear con esas animaciones, pero ahí va. That the rate of deformation of a Miren que acabaron de demostrar que la tasa de deformación, es decir, la tasa de deformación que tiene que ver con el ángulo, es igual al gradiente de velocidad. Y esa demostración es quizá lo más importante de este video. Que el gradiente, que la tasa de deformación que tiene que ver con cómo se está deformando de forma angular este fluido, es igual al gradiente de velocidad que se establece dentro del fluido. fluid element is equivalent to the velocity gradient. Further, it can be verified experimentally that for most fluids, the rate of deformation is directly proportional to the shear stress. And so is velocity gradient. Then by the linear relationship of shear stress, where the constant of Esta ecuación que ellos acaban de poner acá, que dijeron que se podía comprobar de forma experimental, esta es la que vamos a denominar la ley de viscosidad de Newton. Y ahí es donde aparece Newton, que es el físico importante que yo les mencionaba ahorita. Esta ley de viscosidad de Newton es la que rige a los fluidos que llevan en honor a Newton su nombre. Se llaman fluidos newtonianos. Esos fluidos newtonianos son los que cumplen con esta ecuación, donde el gradiente de velocidad es proporcional a la tasa, al esfuerzo cortante que se le aplica. Y digamos que esto para nosotros, esta ecuación, va a ser la que nos va a interesar. Toda esta demostración, no. Esa demostración era interesante en la medida en que queríamos establecer de dónde había salido, pero nada más. De hecho, esto uno se le olvida, eso no hay problema. Pero en el momento en que uno la ve, pues comprende todo el significado de la derivación de esta ecuación. Y ahí es donde viene pues la importancia que tiene. proportionality mu is called the coefficient of viscosity, or the dynamic or absolute viscosity of the fluid. As you can see, how it relates with the shear stress, deformation rate, or velocity gradient. If you look this figure properly, viscosity is actually a coefficient in a stress-strain relationship. You can verify taking slope. Lo que están mostrando acá en esta última animación es que si uno grafica el gradiente de velocidad respecto al esfuerzo cortante, lo que obtiene es una línea recta, donde la pendiente de esa línea recta es precisamente la viscosidad. Y eso es el fundamento para nosotros poder hallar la viscosidad durante un experimento. Experimentalmente, ¿qué se hace? Se modifica el gradiente de velocidad en un equipo que más adelante vamos a describir, y a medida que yo modifico el gradiente de velocidad, lo que hago es ir guardando en la memoria del computador el esfuerzo que tuve que aplicar para establecer ese gradiente. Luego, grafico esos datos. Si me da de forma lineal, por regresión lineal, ajusto una línea que pase a través de los puntos, y la pendiente de esa ecuación va a ser la viscosidad del fluido.
Miren que esto lo vamos a ir relacionando no solamente con la parte teórica, sino también pues con la parte práctica que nos va a servir a nosotros para decir, bueno, ¿y cómo mido la viscosidad de un líquido? Pues ya tenemos un fundamento teórico, nos falta pues es describir cómo es el equipo y cuál es la ecuación que lo rige, y pues ya podemos medir viscosidad también de líquidos. Its ratio appears same Bueno, everywhere. lo que sigue de aquí el video ya es pues explicar lo mismo, pero yo creo que ya hemos cumplido pues con el objetivo. Entonces miren que en este video nos han demostrado que el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad están relacionados. Y están relacionados de una forma muy sencilla. Y eso fue el descubrimiento que hizo Newton, y por eso pues el honor se le pone ley de viscosidad de Newton. Y es esta ecuación que tenemos acá. Que el gradiente de velocidad es proporcional al esfuerzo. A esta constante que está aquí la vamos a denominar viscosidad dinámica. Y es una propiedad característica de cada fluido. Cada fluido va a tener su propia viscosidad. Entonces ya miren que estamos agregando más y más elementos a esta discusión que nos van a servir para caracterizar esos fluidos y posteriormente para entender cómo esos fluidos se van a mover dentro de las tuberías o en los tanques, y eso qué implicación tiene en el consumo de energía que vamos a necesitar entregar a la bomba o al motor para poder que haga el trabajo que tenga que hacer. Pero digamos que estamos partiendo desde los fundamentos, desde más abajo, ¿cierto? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Sería que me desconecté. No me diga eso. Ah, no, aquí seguimos. Bueno, hay veces, pues me pasó hace tiempos que me puse a hablar y hablar y hablar, y ya luego no había nadie porque me había desconectado. Y yo, y un rato. Pero bueno, afortunadamente este no fue el caso, sino que están muy callados. Eso debe ser el sueño de la tarde, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir por acá. Otro ratico, otro momentico nada más, para que dejemos ahí. Sino que, como les decía al principio, el contenido de este curso es muy largo. Entonces no me quiero descuidar porque no alcanzamos a cubrir todos los contenidos. Ustedes dirán que tan intenso, pues que en la primera clase íbamos derecho. Es por eso, no es por nada. Ustedes han visto pues que en los otros cursos que hemos compartido hemos tenido como más espacio y hemos podido dar más tiempos para hacer otras cosas, pero aquí no es el caso porque es muy largo. Bueno, aparte de la viscosidad dinámica, que viene a ser este coeficiente, esta constante de proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad, también en alguna literatura pueden utilizar este concepto, la viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática no es más que la división entre la viscosidad dinámica y la densidad. Pero es otra forma de expresarla, ¿cierto? No es que sea un concepto diferente, ni que sea otra cosa, no. Es básicamente lo mismo, ¿cierto? Es dividir viscosidad dinámica entre densidad y así la reporta como viscosidad cinemática. Bueno, resulta que esa viscosidad puede cambiar con algunas cosas, entre ellas el parámetro más importante que hace cambiar la viscosidad es la temperatura. La viscosidad es función de la temperatura a la que estemos. Los líquidos, casi siempre, por no decir siempre, ¿cierto? Porque no faltará el líquido que sea extraño. Cuando yo aumento la viscosidad, cuando yo aumento la temperatura, perdón, me disminuye la viscosidad. Es eso lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver por acá. Bueno, vamos a pasar aquí y ya luego pasamos, nos vamos arriba.
que empezamos hablando de los líquidos. Estas dos ecuaciones nos sirven para describir cómo cambia la viscosidad de los líquidos con la temperatura. En términos generales, al aumentar la temperatura, disminuye la viscosidad. Ojo, eso para el caso de los líquidos, porque en los gases, extrañamente, me voy a volver aquí, pasa lo contrario. En los gases, al aumentar la temperatura, aumenta la viscosidad. Y es un fenómeno bien curioso, bien particular, pero eso es lo que ocurre. Entonces, estas ecuaciones que tenemos por acá nos pueden ayudar a describir ese comportamiento, de cómo cambia la viscosidad de un fluido respecto a la temperatura. Les voy a mostrar por acá unas gráficas que están en el libro que muestran, yo le mermo tamaño a esto, ¿sí? Cómo cambia la viscosidad con la temperatura. Miren, acá en la parte de arriba, este eje es temperatura, va desde -10 hasta 120. Estos de acá arriba son líquidos. Entonces miren que en general, a medida que aumenta la temperatura está aumentando en esta dirección. Entonces, para todos los líquidos, la viscosidad disminuye en mayor o menor grado. ¿Sí ven? Por ejemplo, para la glicerina, miren cómo la línea empieza por acá y va cayendo, va cayendo, ¿cierto? Para el petróleo crudo, mírenla por acá, esta. A pesar de que las líneas no son iguales, pero todas tienen la misma tendencia, de que voy aumentando temperatura, disminuye la viscosidad. Para líquidos. Ahora, miren por aquí los gases. Voy a hacerle un zoom, un poquito de zoom. Mire para los gases lo que pasa. En los gases, a medida que aumento la temperatura, tiende a aumentar la viscosidad. Mire que es general para todos. Y uno se podría preguntar ¿por qué? ¿Por qué será que en el caso de los líquidos la viscosidad disminuye con la temperatura y en los gases antes aumenta? ¿Alguno de ustedes de pronto tiene alguna hipótesis? ¿O este calor nos tiene fundidos a todos? Profe, esto no tiene que ver de pronto con la molécula, no sé, de pronto con el calor hace que se rompan, se cojan, no sé, algo así como se distancien más o entonces no sería tan viscoso ya. Sí, sí, Diego, por ahí Sí, es, algo así. por ahí es la idea. Hay que, precisamente, siguiendo la idea que nos acabas de dar, hay que ver qué tipo de interacciones se establecen en los gases y qué tipo de interacciones se establecen en los líquidos. Y eso lo podemos describir yéndonos a otros cursos. Por ejemplo, creo que en química orgánica se abordan esas interacciones intermoleculares. No sé si ustedes se acuerdan que para el caso de los líquidos hay una serie de interacciones intermoleculares que se pueden establecer. Entre ellas, por ejemplo, los puentes de hidrógeno. Hay otras que son las fuerzas van, creo que se escribe así. No me acuerdo bien. Fuerzas de Van der Waals. Hay otras que son ion dipolo. Bueno, hay un montón, pero por mencionar tres. Estas son interacciones intermoleculares que se establecen en el caso de líquidos. Pero en el caso de gases, ¿cuál es el tipo de interacción que predomina? ¿Cuánto recuerdan por allá de la teoría cinética de los gases de fisicoquímica?
ahí ya no hay puentes de hidrógeno porque las moléculas están muy lejos, ¿cierto? En un gas es más el espacio libre que existe que el espacio ocupado por las moléculas. Entonces, para que exista un puente de hidrógeno o una fuerza de Van der Waals o un ion dipolo, se requiere que las moléculas estén cerquita. Eso ocurre en los líquidos, porque las moléculas están cerca. En el caso de los gases, la interacción que predomina es la colisión. Las colisiones son casi que la única interacción que hay entre las moléculas. Ellas interactúan en la medida que colisionan. Si no colisionan, no van a interactuar. Entonces uno se puede imaginar un recipiente conteniendo un líquido. Digamos, un líquido lo podemos representar como pequeñas peloticas así. Entonces, dentro de estas diferentes moléculas que están en el líquido, pues va a haber todo este tipo de interacciones. Por ejemplo, aquí se puede establecer, qué sé yo, un puente de hidrógeno, por aquí una fuerza ion dipolo, por aquí, bueno, todo ese montón de interacciones que se describen en el curso de química orgánica. Entonces, cuando yo aumento la temperatura, lo que estoy haciendo es que cada una de estas moléculas se pueda mover más rápido, ¿cierto? La temperatura se entiende como una medida indirecta de la energía cinética asociada a las moléculas. Entonces, si cada una de estas moléculas se va moviendo cada vez más rápido, entonces estas interacciones se hacen menos probables, porque esta molécula, como ahora está aquí, puede desplazarse a otro lugar. Entonces, esta interacción, que con temperaturas bajitas era más estable porque la molécula no se estaba moviendo, al aumentar la temperatura se hace menos probable, porque la molécula se va a estar moviendo cada vez más rápido. Entonces, cuando yo aumento la temperatura en un líquido, lo que hago es desfavorecer este tipo de interacciones intermoleculares. Y en la medida en que las moléculas no tienen ese tipo de interacciones, pues lo que van a estar es más libres para poderse mover, por lo que la viscosidad va a disminuir, ¿cierto? Ahora, si planteamos el caso contrario, tenemos el mismo recipiente, pero ya las moléculas están en estado gaseoso. Voy a dibujar algunas, por ejemplo esta. Ya ellas están muy lejos, no les da para establecer interacciones de este tipo, ni puentes de hidrógeno, ni ion dipolo, ni ninguna de esas, porque la distancia es muy grande. Entonces ya no están lo suficientemente cerca para que se establezca esa interacción. Entonces ellas van a interactuar en la medida en que puedan colisionar unas con otras. Entonces cuando yo aumento la temperatura en un gas, lo que hago es exactamente lo mismo, es aumentar la energía cinética promedio de todas las moléculas. Como quien dice que todas se van a mover más rápido. Y en la medida en que una molécula se mueva más rápido, pues va a tener más oportunidad de colisionar con otras moléculas. Porque al ir más rápido, pues la probabilidad de los encuentros se hace cada vez más rápida. Entonces, como ellas van a estar colisionando más veces en cierto tiempo, entonces en este caso, la viscosidad va a aumentar. Y en este caso, pues va a disminuir. Pero es por el tipo de interacciones. Y ahí, Diego, tenías pues toda la razón. Eso tenía que ver algo molecular en ese asunto y el tipo de interacción que se va a establecer en cada uno de los casos. Entonces, no sé si con esta explicación así, desde el punto de vista molecular, queda más o menos pues establecido por qué en un caso disminuye y por qué en el otro caso aumenta. Sí, profe, sí, ya queda un poco más clara la cosa. Listo. Vamos entonces a venir acá. Vamos aquí. Entonces, estas ecuaciones que están acá, básicamente lo que nos van a ayudar es a describir matemáticamente ese comportamiento. Pero no es más que eso, ¿cierto? Entonces miren que estas ecuaciones tienen parámetros. Toda ecuación tiene sus parámetros. Por ejemplo, esta de la ley potencial tiene este parámetro, n, y una viscosidad y temperatura de referencias. Ahora, por ejemplo, esta ley de Sutherland tiene
un parámetro S, e igual tiene una viscosidad y temperatura de referencia. ¿Cómo se obtienen esos parámetros? Tanto N como S. Se toman datos experimentales y se ajustan al modelo. Esa es la única forma de poder determinar esos parámetros. Tomando datos experimentales a través pues, de ir al laboratorio a medir, y uno con los datos luego ajusta el modelo. Que ese ajuste de modelos es otra cuestión. Más adelante vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a utilizar Excel para hacer algunos ajustes pues, básicos que podamos hacer, pues, que sean como de rutina. Puede ser una de estas y de estas que están acá, aquí más abajo. Puede ser esta, es la ecuación de Andrade, también que es muy común, se puede ajustar. Pero eso digamos que hoy en día con el uso de la tecnología, hacer ajustes de datos experimentales es cada vez más sencillo. Vamos a ver una de las formas, ¿cierto? Alguien podría decir, ¿por qué no utilizamos MATLAB, utilicemos Python, utilicemos otra herramienta? Lo podríamos hacer. Si alguien de pronto está interesado en aprender alguna de esas herramientas, pues podemos sacar alguna sección de la clase como para abordar herramientas alternativas de uso en ingeniería. Pero yo creo que con Excel, para lo que necesitamos hacer, lo podemos hacer perfectamente. Y la ventaja es que lo tenemos instalado todos en el computador. Bueno, entonces, una vez descritas estas ecuaciones, vamos a describir otros 2-3 conceptos y dejamos la clase ahí. Este otro concepto, bien importante, el caudal, también conocido como flujo volumétrico. No es más que la relación de cuánto volumen está pasando en cierto tiempo. Entonces nosotros podemos pensar, por ejemplo, en una tubería en la cual está entrando cierto volumen de líquido que luego sale por acá en cierto tiempo. Entonces nosotros decimos, por acá están pasando 25 litros cada 3 minutos. 25 litros cada 3 minutos. Entonces nosotros podemos convertir esto, que es un dato pues, que podemos medir directamente, a caudal. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto será el caudal en sistema internacional? Son 25 litros cada 3 minutos. Y hacer la conversión, ¿cierto? Uno dice, bueno, litro, 1000 litros es 1 metro cúbico por minutos. Dice, 1 minuto son 60 segundos. Y ahí puede cancelar algunos términos, litro con litro, minuto con minuto, y las unidades que me van a quedar van a ser metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Que son las unidades del sistema internacional. Entonces ya uno con esto puede hacer el cálculo. ¿Cuánto les da a ustedes, por favor, esto? Alguien que me ayude. Este cálculo. Para escribir aquí, entonces, ¿cuánto sería el equivalente? Eso es 25.5, profe. 25. Este es un 25. Eso es un 3. ¿Ves? Escribo como feito. Es un 3 aquí. Eso da 1.38 por día a la menos 4, profe. Listo, muchas gracias. Acá, este sería el dato pues, que nos sirve a nosotros. Miren entonces que el caudal no es más que cuánto volumen está pasando en cierto tiempo. Cuánto volumen en cierto tiempo. Ya este manejo de cambio de unidades, digamos que es algo transversal, es un conocimiento transversal a todos nosotros que vamos a ir perfeccionando pues con el pasar de los cursos. Si de pronto alguien tiene dudas con el manejo de unidades,
pues eso lo podemos trabajar en una asesoría. Podemos hacer ejercicios de manejo de unidades, de conversiones, de ese tipo de cosas. Por cierto, no me dejen olvidar que por ahí para la semana entrante hay que definir los horarios de asesorías. Por ahora estoy pendiente de algunas cosas pues, que faltan por definir en el calendario, pero apenas el calendario esté bien definido, ahí sí establecemos los horarios de asesorías, que todos sepamos ya qué cursos van a tener, en qué horarios van a tener disponibilidad la mayoría, y en esos horarios pues ponemos horario de atención para que trabajemos pues las dudas de los talleres, las dudas del producto de acompañamiento, miremos dudas de los parciales, bueno, y en general. Listo, entonces caudal. Ahora, velocidad puntual es otro concepto importante para nosotros, porque en realidad es importante conceptualmente, pero no lo vamos a utilizar demasiado. Resulta que cuando yo estoy transportando un fluido, por decir, volviendo a la tubería, en esta tubería, el fluido que se va transportando en él, todas las partículas de fluido no van a tener la misma velocidad. ¿Por qué? Porque las partículas que van a estar muy cerca de la pared van a estar pegadas de la pared, tanto arriba como abajo. Y a medida que yo me alejo de la superficie de la pared, la velocidad del fluido va a ser cada vez mayor. Entonces, lo que uno puede evidenciar, si graficara la velocidad del fluido respecto del radio de la tubería, sería algo como esto, que la velocidad es así. Es más pequeña cerca de las paredes y más grande lejos de la pared, ¿cierto? Eso sería graficándolo de esta manera. Este sería velocidad y este sería pues Y. Aquí el eje. Entonces, cuando hablamos de velocidad puntual, nos estamos refiriendo a qué velocidad lleva cierta partícula de fluido en una posición puntual dentro del tubo. Yo digo, a 2 centímetros fuera de la línea radial, aquí, ¿qué velocidad lleva una partícula aquí? ¿O qué velocidad lleva una partícula por aquí? Esa velocidad desde el punto de vista teórico puede ser muy interesante, ¿cierto? Para uno analizar esos perfiles de velocidad de las partículas. Pero desde el punto de vista práctico, eso no nos interesa mucho. ¿Saben por qué? Porque esto es muy difícil de medir. Yo no puedo saber a qué velocidad van las partículas en diferentes posiciones. Yo lo que hago es medir el caudal en general y puedo establecer cuál es la velocidad promedio de todas las partículas a lo largo de la sección transversal de la tubería. Y es más, tampoco es muy importante para nosotros, desde el punto de vista de ingeniería práctico, saber a qué velocidad va una partícula en cierta posición. Porque a mí me interesa es en general a qué velocidad van todas las partículas. Porque con eso es que yo hago cuentas de cuánto va a ser la pérdida de energía, cuánto va a ser las pérdidas por fricción, cuánto va a ser pérdidas de presión y otras cosas. Pero vuelvo y repito, esto desde el punto de vista teórico, pues sí que tiene una importancia. Y uno dirá, pero es que es más importante lo práctico que lo teórico. Depende, ¿cierto? Para nosotros como ingenieros, pues nos regimos más por lo práctico. Pero si no fuera por lo teórico, lo práctico no existiría. Si alguien no se hubiera preguntado alguna vez cuál es la relación entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad, pues quizás hasta ahora no entenderíamos qué es la viscosidad y no podríamos hacer la aplicación práctica. Entonces no es como que discutir qué es más importante, sino qué es lo que necesitamos en cierto momento. Que digamos que en ese sentido yo soy pues fanático de la ciencia y a mí me gusta pues todo lo que tenga que ver, tanto lo práctico como lo teórico. Sin embargo, uno debe ser consciente de que hay cosas que son más útiles en ciertos contextos que otros. Entonces, esta velocidad puntual
pues para nosotros en este curso aplicado, pues no va a ser tan útil. Sí la velocidad promedio, pero esta no tanto. Otro concepto importante que vamos a tener en el curso es el caudal másico. Este caudal másico, pues es similar al flujo volumétrico o al caudal normal, solo que va a estar expresado en kilogramos por segundo. Miren que este caudal está expresado en metros cúbicos por segundo y este está en kilogramos por segundo. Esto es un flujo másico. Estos flujos másicos, me imagino que ustedes ya están familiarizados con ellos, porque en balances de masa se hacen muchos problemas con flujos másicos. Es más, ustedes me imagino que están más familiarizados con este que con este, que es más lo que se hace balances de masa con flujos másicos que con flujos volumétricos. Uno no puede hacer un balance de volumen. Volumen no es conservativo. En general no. Mientras que la masa sí. En general la masa es conservativa, entonces uno puede hacer un balance de masa. Pero digamos que no son conceptos que están muy lejanos el uno del otro. De hecho, los podemos relacionar. Miren cómo están relacionados ambos conceptos, flujo másico y caudal. Si yo tengo el caudal y quiero conocer el flujo másico, tan simple como multiplicar por la densidad. Y viceversa. Si tengo el flujo másico y quiero conocer el caudal, pues divido entre la densidad. Y ya está. Esos son conceptos que vamos introduciendo acá, digamos, de forma uno detrás de otro, pero a medida que vamos abordando el curso en profundidad en otras unidades, estos conceptos van a quedar muy claros porque los vamos a utilizar mucho todo el tiempo. Muy bien. Yo creo que por hoy podemos, por ser la primera clase y por ser virtual también, que es canzoncita, pues podemos dejar hasta ahí. El lunes, yo espero ya estar aliviado, muchachos, queriendo Dios, y nos podemos ver en la universidad. Recuerden que el aula es el 1455. El lunes no nos vemos desde las 8, sino a las 10, porque programaron una reunión que es para precisamente la contratación a esa hora. Entonces a esa reunión no puedo faltar, porque tiene que ver pues como con la contratación directa que vamos a tener este semestre. Entonces pues por el lunes me disculpan pues que no arranquemos desde las 8, sino a las 10, pero nos vemos de forma presencial. A menos que ocurra algo extraordinario, yo les estaría avisando, pero yo espero pues podernos ver el lunes allá. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Profe, Miren, siempre va a ser el mismo salón. Es que antes era uno un día y otro el otro día. sí, Natalia, pues a mí en el sistema de la universidad solo me aparece ese. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Pero igual esa información hay que confirmarla, porque puede ser que ese día que yo vaya a reclamar las llaves me digan, no, ese salón ya lo ocuparon y le toca a tal otro. Yo les escribo por el Classroom si hay cambio de aula o alguna cosa. Y nos tenemos que mover. Ahorita pues porque es la primera clase y no hemos pues como confirmado todos esos datos aún. Pero solamente está en el sistema, solamente aparece esa aula, 1455. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Nat. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien así? Profe, ¿será que nos puede pasar bueno, las dos grabaciones? ¿O usted la partió o la...? Sí, yo la partí, Wilson. Acordate que todas estas grabaciones quedan como archivos adjuntos en la citación en el Google Calendar. Eso les queda ahí disponible a todos porque pues todos los que fueron citados les queda su copia incluso en el Drive. Sí, profe, listo, muchas gracias. Sino que yo me moría la entrada de las dos por internet, entonces... No, tranquilo. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Igual esta será la única que grabemos, porque si ya seguimos presencial, ya esa gracia ya no la podemos hacer pues presencial. Sí, no, mejor presencial.
Sí. Listo, pues, muchachos. Queriendo nos vemos el lunes. Que estén muy bien. ¿Puede regalar un minutico ahorita, por favor? Listo. Gracias, listo, claro profe, sí. que se mejore. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias, gracias. profe, hasta luego. Chao, que estén muy bien.